los cánticos que estuvimos cantando, sembraré la simiente preciosa, el grandioso evangelio de Dios. Cómo nosotros siempre buscamos cualquier cosa y no digo que sea cualquier cosa los cánticos, cualquier alternativa es la palabra, para que vengan amigos, vecinos, familia a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Y a veces nos sentimos decepcionados como personas, como ser humano, pero simplemente nosotros ponemos la palabra. Simplemente nosotros tratamos de dar de gracia lo que recibimos de gracia. Pero, en fin, ese es el trabajo de todos y cada uno de nosotros. Nos da un poco de tristeza. Por la mañana tenemos algunas amistades, por la tarde algunos vecinos, amigos, y se cansan, ya no quieren escuchar, pero nosotros, créanlo que lo hacemos de un corazón, tratamos de agradarle lo más que podamos en cuanto a ser humano, en cuanto a la amistad, a todo lo que toca de nuestra parte. Pero la palabra de Dios no se equivoca. Dice que la palabra, nosotros tenemos que hacer el trabajo, parte cae junto al camino, parte cae entre espinos, parte cae en pedregales, y parte ha de caer en buena tierra, que da al 100 y al 60 y al 100 por uno. Fíjense cómo simplemente nosotros tenemos que exponer la palabra de nuestro Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias, vamos a abrir nuestras Biblias, si lo tienes, si no, vamos a buscar en el celular. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 7, ahí vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios, del 24 hasta el finalizar este capítulo, hasta el 29, para ser exactos. Es uno de los sermones que nuestro Señor Jesucristo hizo. Tiene introducción, tiene el tema general, es el Sermón del Monte, pero también tiene introducción, tiene los asuntos, y lo que más me gusta, que también tiene conclusión. Pero vamos a empezar con el final. Así es, vamos a empezar con el final, lo que nuestro Señor dijo en la conclusión, pero vamos a ir meditando en cada asunto que nuestro Señor Jesucristo hizo en aquel día, que le llaman el Sermón del Monte. Uno de los sermones que nuestro Señor Jesucristo hizo al principio, cuando Él predicaba públicamente ya. Vuelvo a repetir, Mateo capítulo 7, versículo del 24 al 29, ahí vamos a estar meditando en la palabra de nuestro Dios. Dice la palabra de nuestro Dios, vuelvo a repetir la conclusión, y vamos a ir desglosándolo poco a poco algunos asuntos que nuestro Señor Jesucristo hizo en aquella ocasión en el Sermón del Monte. Dice el 24, cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos, soplaron vientos, golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, ya habló lo positivo, ahora vamos a lo negativo. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Descendieron lluvia, vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó. Y fue grande su ruina. Y cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Oremos. Padre Dios, ponemos este grupo de versículos en tus manos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Gracias te damos, te decimos amén. Fíjense en esta conclusión, una vez que nuestro Señor Jesucristo hace todo este sermón, dice, todo aquel que oye estas palabras, le compararé a un hombre prudente
que edificó su casa, su familia, como padre de familia, como amigos, como todos aquellos personas que hay personas que no se casan, hay personas que están solteras, pero están cimentados en la roca, que es nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo es la roca. Nuestro Señor Jesucristo en el estado de Colima, que yo soy del estado de Colima, es un lugar sísmico. Es un lugar que frecuentemente es tocado por terremotos. Entonces en aquel lugar mi padre decía, vamos a hacer los cimientos de 1 metro de profundidad, para que cuando venga un temblor la casa no se vaya a craquear, no se vaya a caer. Nuestro Señor Jesucristo vino y los edificadores desecharon la piedra del ángulo y ha venido a ser piedra de tropiezo por todos aquellos que la rechazan. Fíjense, nuestro Señor Jesucristo, empezando su ministerio, decía estas palabras: le compararé a un hombre prudente. Por eso en esta tarde vamos a estar viendo algunos asuntos. Todo aquel hombre prudente es el que soporta la tentación. Todo aquel hombre prudente es el que tiene amor. Todo aquel hombre prudente que está edificado en la roca es el que se guarda, el que se detiene en hacer las cosas que no le agrada a Dios. Pero también aquel hombre prudente es el que busca el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vienen por añadidura. Y lo vamos a ir desglosando de esta misma manera que los acabo de mencionar. Y el tema, cimentados en Cristo. Ese es el tema en esta tarde. Cimentados en Cristo. Cimentados en Cristo, porque nuestro Señor Jesucristo, vuelvo a repetir, cuando Él empieza el sermón del monte, dice: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Las bienaventuranzas, para que nosotros soportemos todas las acechanzas de Satanás. Todas aquello, cuando uno viene a Cristo, nosotros pensamos, nosotros creemos que Dios no mira las cosas que a ti te hacen, tanto en tu trabajo, tanto en aquellos lugares jurídicos, tantas cosas que hay en el mundo. Es más, la misma enfermedad, nuestro Señor Jesucristo, cuando nosotros nos cimentamos en Él es el que lleva. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Él es el que Él lleva nuestras enfermedades, Él lleva nuestros dolores. Pero ¿saben de qué? Mas vosotros, dicen, nosotros le tuvimos por azotado, como el herido de Dios abatido, como que escondimos de Él su rostro. Y no queremos aguantar. Muchos que estamos en Cristo, de esta manera estamos, pero también muchas personas que no han venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo, aún con estas enfermedades, aún con estos problemas jurídicos, aún con estos problemas en el trabajo, no nos queremos acercar a Dios. Es más, a veces no tenemos ni trabajo y queremos soportar, queremos seguir luchando. Venid a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. 11:29, 11:28, por ahí encontramos. Nuestro Señor Jesucristo está presto para ayudarnos. Él nos dice que Él llevará, Él nos va a cuidar. Dice ahí en el mismo sermón del monte, ahí en las bienaventuranzas, dice en el 5, bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Ser pacificadores, aprender de mí que soy manso y humilde, soportemos, aguantemos. Dice el 6, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque de ellos es el reino. ¿Cuántas injusticias hemos recibido? ¿Cuántos dolores nosotros hemos recibido?
pero aún con todo ello, no queremos. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Aún con todo ello tenemos que soportar, porque nuestro Señor Jesucristo nos dio ejemplo. ¿Qué hicieron con nuestro Señor Jesucristo? Tenemos a este bandido, tenemos a este homicida, tenemos a Jesús. ¿A quién quieren que suelte? Sueltas al homicida, suelta a Barrabás y que Jesucristo vaya a la cruz del Calvario. Él nos enseña a soportarlo. Padre mío, si es preciso, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo, sino como tú. Soportando la aflicción, pero que nosotros estemos cimentados en la roca. Que venga lo que vengan ríos, vengan vientos, vengan tormentas, venga lo que venga, yo estoy cimentado en Cristo Jesús y no me va a hacer nada, ni los vientos, ni las tormentas. Así esté caído, así esté en el suelo. Él me está prometiendo que todo aquel que edifica su casa, que pone su familia, que pone a sus hijos, que pone a sus nietos en la roca, van a poder pasar estas situaciones, cualquiera que sea el problema. Pero ¿saben de qué? Es todo lo contrario. Nosotros no queremos estar en Cristo, nosotros no queremos creer la verdad. Si vienen y nos dicen mentiras, ahí vamos nosotros como borregos. No nos damos a la tarea, no por lo que diga yo, no nos damos a la tarea de leer la Biblia, de leer las Escrituras, de leer lo que como usted le quiera llamar para venir a la verdad. ¿Se imagina que usted le digan, ¿sabe de qué? Que vaya al doctor y le digan, ¿sabe qué? Usted tiene una pequeña gripa. Sí, doctor, pero tengo una fiebre que no la aguanto. No pasa nada. Sí, mire, no puedo caminar. No pasa nada. Usted tómese 2 desenfriones, 2 mejoralitos. No le va a pasar nada. Viene otra persona y le dice, ¿sabe de qué? Usted tiene una fuerte infección y si no se atiende a la brevedad posible, con mucho respeto, usted va a morir. ¿A cuál de los dos le va a creer? ¿A cuál de los dos tiene un fuerte dolor de estómago o del corazón? Y usted le va a decir, ¿sabe qué? No, doctor, ¿cómo me va a tomar eso? ¿Por qué no nos damos a la tarea de escudriñar lo que dice la Santa Escritura? No, vamos, ve a Ida Toscano y ve, consulta a otro doctor, porque ese doctor que te está diciendo, la verdad no creo. Sí, pero yo me duele. No va a ir a otro doctor, no va a ir a 2, 3 doctores, ¿para qué? Para que le digan la verdad. Es lo mismo nuestro Dios, es lo mismo nuestro Señor Jesucristo, lo que está diciéndoles aquí, dice el 9, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os digan toda clase de contra vosotros. Contra vosotros mintiendo, gozaos, alegraos, porque vuestro galardón es grande en el cielo. Es grande en el cielo. Tener nosotros la confianza que Dios nos está diciendo por medio de su escritura, por medio de la palabra de Dios, por medio de la Biblia. ¿No nos gusta que nos digan la verdad? ¿No es lo que está diciendo nuestro Señor Jesucristo? Y nosotros que soportamos tenemos que aguantar, porque nosotros somos la luz del mundo. Dice ahí en el 14, vosotros sois la luz del mundo, y una ciudad sentada sobre un monte no se puede esconder. Ni se enciende una luz si se pone debajo de un almud, debajo de un buró, debajo de un cajón. O se pone el candelero y se alumbra a todos los que están en su casa. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Ese es soportar. Eso es que nosotros queremos ir con Dios. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, cuando Moisés trabajó bastante con el pueblo de Israel,
ellos con la misma idolatría, ellos sirviendo al pecado y no le daban crédito a lo que Moisés hacía, ni mucho menos a nuestro Dios. Subió al monte Moisés, al monte Sinaí, a recibir los 10 mandamientos, las tablas del pacto, y cuando regresó no se habían hecho un becerro de oro y decían, este es el Dios que nos sacó de la tierra de Egipto. Y luego le dijo Jehová, ¿sabes de qué, Moisés? Tú no vas a entrar a la tierra prometida. Pon a uno. Pon a Josué. Y puso a Josué. Y entran a la tierra prometida. Y llegó el momento que Josué también iba a ser retirado, iba a ser llevado a unirse con sus padres. Y les dice en Mateo 24:15, decidir a quién servir. Si servir a los dioses que vuestros padres hicieron o ellos creyeron, decidir ahora si servir a los dioses que nuestros padres sirvieron al otro lado del río o servir a Jehová. Porque yo y mis hijos y mi casa, porque yo y mi casa serviremos a Jehová, serviremos a Dios. ¿Por qué? ¿Qué miró Josué? ¿Cuál era la diferencia de Josué con los demás? ¿Quién es Rogelio Toscano con los demás? Es lo mismo, por eso estamos aquí, pero tenemos que soportar, queremos ir a vivir eternamente con nuestro Dios, pero para eso tenemos que soportar cualquier cosa. Cualquier cosa. Que nos dejemos de una vez por todas de todas las cosas para que sirvamos al Dios vivo como el Dios se merece. Soportar es cierto que a veces decimos, ¿por qué me hace esto? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Si también yo soy hijo de Dios, también fui bautizado, no recibí el mismo Espíritu Santo, igual que tú. Pero nosotros tenemos que soportar. ¿Por qué? Porque nuestro Señor Jesucristo hizo lo mismo. Primera de Pedro capítulo 2, versículo 21. Dice 21, 22 hasta 24. Pues para esto fuiste llamado, hablando de soportar las cosas, hablamos ya de las bienaventuranzas. Dice el 21, pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejando ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino encomendaba la causa al que ha de juzgar justamente. Por eso nosotros tenemos que estar confiados, estar cimentados en Cristo. Y si nuestro Señor Jesucristo, nuestro Maestro, padeció, nosotros también vamos a padecer. Pero que nosotros tengamos esa fuerza que tuvo nuestro Señor Jesucristo. Soportó hasta el fin. El cual, siendo en forma de Dios, Él tenía el poder. Él podía hacer cuántas cosas no hizo. En una ocasión, cuando iba pasando por el mar de Galilea, el mar de Tiberia, el lago de Genezaret, no se levantó una grande tempestad, y nuestro Señor Jesucristo se levantó y le dijo, enmudece vientos, y el viento y el mar callaron. ¿Qué no podía hacer nuestro Señor Jesucristo? Pero Él humanamente soportó, y nos está diciendo que también nosotros tenemos que soportar. Punto número 2. El hombre prudente tiene amor. Nosotros también tenemos que mostrar ese amor que nuestro Señor Jesucristo nos está pidiendo para todos y cada uno de nosotros, o que nosotros tengamos algún problema de esta situación. Él nos dice que nosotros tenemos que tener ese grande amor. Dice en el 5, ahí en el Sermón del Monte, en el 5:38, oíste que fue dicho,
ojo por ojo, diente por diente, en el Antiguo Testamento. Y luego dice el 39, pero yo os digo, él mismo nos está diciendo, no resistáis al que es malo, antes cualquiera que te hiere la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y a cualquiera que te quiere poner a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con el 2. Ve con el 2. Al que te pida dale. Al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, pero aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amar a vuestros enemigos. Esta es la situación más grande que muchos los que hemos venido a los pies de nuestro Señor Jesucristo no podemos llegar. Es más, si nosotros tenemos esta situación, créemelo. Usted créame también, hermana o hermano, vamos a tener serios problemas. Así sepamos todo desde Génesis hasta Apocalipsis y sepamos toda la Biblia de pies a cabeza, pero si tú no tienes amor, de nada te sirve. Decía el apóstol Pablo a los Corintios, una ciudad, una iglesia que estaba siempre en pleito. El amor es sufrido, el amor es benigno, el amor todo lo puede, el amor no es jactancioso, todo lo supera, todo lo logra. El amor es siempre. Pero nosotros a veces somos predicadores. Voy a ser directo. Nosotros a veces somos predicadores y carecemos de ese amor que nuestro Señor Jesucristo nos está diciendo. Nos está pidiendo. Amar a nuestros enemigos. ¿Y sabe de qué? Entre mismos hermanos no nos podemos ver. Dice Pablo a Timoteo, en 2 Timoteo 2:15 me parece que es, porque el siervo de Dios no debe de ser jactancioso. Porque el siervo de Dios, fíjense, lo voy a buscar. Fíjense, está muy bonito ese texto y me gusta mucho y se presta muy, muy bien aquí, se me fue de la cabeza. Porque el siervo de Dios, 2 Timoteo 2, 24. 2 Timoteo 2, 24. Porque el siervo del Señor no debe de ser contencioso. Porque el siervo de Dios no debe de ser contencioso, sino amable, apto para enseñar y sufrido. Por eso nosotros tenemos que ser amorosos. Por eso nosotros tenemos que amar a los que nos ofenden. Por eso nosotros, cuando venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que amarnos unos a los otros. Es más, a veces nosotros que vamos a reunirnos, tenemos que estar bien con nuestra esposa, o con nuestros hijos, o con nuestros nietos. ¿Se imagina yo agarrado del chongo con la hermana Ida y ándale, Rogelio Toscano va a predicar? Ándale, Rogelio Toscano va a exponer la palabra de nuestro Dios, y yo con mi esposa agarrado del chongo. Y muy orondo, pensando que lo hago mecánicamente, voy a participar del pan sin levadura y del fruto de la vid, y voy a participar de la ofrenda, y voy a cantarle himnos a nuestro Dios, pero yo estoy de chongo con la esposa. Por eso el apóstol Pedro hablaba de esta manera: vosotros maridos igualmente viví con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como coheredera de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Y también el apóstol Pablo les decía a los romanos, les decía a los colosenses: Padre, no exasperéis a vuestros hijos para que no se desaliente, no los despertéis
No nos desesperes, que nosotros nos vamos a reunir en un minuto. Ahorita vamos a participar, vamos a cantarle signos a nuestro Dios y queremos que nuestras oraciones lleguen al trono celestial. Estoy hablando en cuanto a la casa tiene que estar cimentada en la roca, con nuestro Señor Jesucristo, con nuestros hermanos. Pero si tú tienes algo contra tu hermano, deja ahí la ofrenda y ponte bien con tu hermano. Fíjense cómo dice ahí en Mateo, hablando del sermón del monte, hablando de la predicación de nuestro Señor Jesucristo, uno de los asuntos que presentó nuestro Señor Jesucristo en el sermón del monte. Fíjense ahí, en el 5:22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo, necio, quedará expuesto al infierno de fuego. ¿Más claro? Dice el 23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar, anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Quién es tu hermano? Es más, si está uno de tus hijos bautizado, no puedes venir. Claro que no le vas a dejar que haga lo que él quiera, no lo vas a dejar, pero vamos a reunirnos. Vamos a estar bien todos. Y el consejo, más si el jovencito tiene 16, 17 años, 18, 20, lo que tenga, es tu hermano también. Tu esposa es tu hermana también. Tu padre, tu abuela es tu hermano también. Que nuestro servicio de adoración no tenga estorbo. Claro que el pecado también, claro que cualquier otra cosa, pero vamos a tratar de lo que más podamos para que nuestro servicio de adoración le llegue como aroma fragante en el cielo. En el cielo. No paguemos mal por mal. Fíjense que a veces es bien vergonzoso, súper vergonzoso, que a veces entre predicadores, y perdónenme por ser tan claro, no nos hablamos. Fíjense. Qué pena, qué pena. Eso no tiene que estar pasando. El apóstol Pablo, cuando había división, cuando había desaveniencia en la iglesia en Corintio, les decía, habiendo división, habiendo celos, contienda entre vosotros, no son niños. No son niños, no sé si ir con vara o ir espiritual, porque ya no sé si hablarles carnal o espiritualmente, porque no me van a entender. Así es la palabra de nuestro Dios, que nosotros, que nuestra fe esté fundada en Cristo, dice Romanos capítulo 12, versículo 17, no paguéis a nadie al mal por mal, no paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y quiero aclarar este texto. En cuanto dependa de vosotros, ¿cuántas veces nuestro Señor Jesucristo estuvo arriba de los judíos? En una ocasión dijo que le trajeron a una persona endemoniada y dice, Señor, he traído mi hijo, que cuando le pega un ataque se tira al fuego o en el agua. Se lo he traído a tus discípulos, pero ellos no han podido hacer nada. Y nuestro Señor Jesucristo dijo en esa ocasión, tráemelo acá. Y dijo en estas palabras, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Desesperado, ¿hasta cuándo los he de soportar? Este género no sale sin solamente ayuno y oración. Claro que eran discípulos, claro que vamos aprendiendo. Esta ocasión es también aprendizaje. Que si nosotros estamos en este punto, que hagamos todo lo que está de nuestra parte para servir a nuestro Dios en espíritu y en verdad. Continúo en Romanos capítulo 12, versículo 19.
no os paguéis vosotros mismos, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo daré el pago, y yo pagaré, dice el Señor. La ira o cualquier situación, lo que dijo nuestro Señor Jesucristo, encomiendo la causa al fiel Creador, al Padre. A nosotros no nos corresponde, sino que siempre tenemos que estar presentándonos a nuestro hermano, aunque sea lo que sea, es tu hermano, y si se está portando de esta manera, o la hermana, o tu esposa, tu hijo, es un niño en Cristo. No ha crecido. Decía en una ocasión el escritor sagrado, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo, tenéis necesidad que los vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la doctrina. Se han hecho tardos. Que tanto así que les tengo que dar leche y no comida sólida. ¿Por qué? Porque no han crecido. Y eso muestra una niñez. 20, Romanos 12:20. Así que, si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascua de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vencer el bien, el mal. Con el bien, el mal. Esa es la palabra de Dios. Esa es la cimentación en los cimientos que nosotros tenemos que tener. Un sermón de las primeras predicaciones que nuestro Señor Jesucristo dio en público. Y aún después nosotros comiendo carne sólida y todavía lo más básico, nosotros no podemos sobrellevar. Que no me hablas. Venga para acá, hermanito. ¿Cómo estás? Dios me lo bendiga. ¿Cómo está? Vamos, véngase, vamos a comer aquí juntos. Pero ¿sabe de qué? Carecemos de ello. Tristemente lo digo, carecemos de ello. Punto número 3. El hombre prudente se guarda. Se guarda en cuanto al pecado. Se guarda en cuanto a la tentación. Fíjense cómo dice ahí la palabra de Dios. Mateo capítulo 5, versículo 20. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo, cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. En su corazón. Hay 3 tipos de adulterio. Este que estamos tocando, pero hay adulterio doctrinal, Romanos capítulo 7, del 1 en adelante. Pero también hay adulterio carnal. Cuando hablamos adulterio carnal es cuando estamos con un pie en el mundo y con otro pie en Cristo. Con otro pie en Dios. Y eso es un adulterio. Pero también aquí donde nos está mencionando, nos está nombrando nuestro Señor Jesucristo, que tengamos bastante cuidado a nosotros estar mirando a una hermana, a una mujer y la estamos codiciando, porque eso es adulterio. 28, 5, 20. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya cometió adulterio con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Está hablando del infierno en esta adulterio del corazón o de nuestras vistas o de nuestra mente, de nuestro corazón, porque una ley, he aquí que vienen días en el cual haré un nuevo pacto, no como el pacto que hice el día que saqué a mi pueblo de la tierra de Egipto, sino una ley las pondré en su mente y en su corazón. Eso lo mencionábamos en la mañana, Jeremías 31, 31 al 32. Es adulterio. Dice el 30, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor es que
se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado, ¿en dónde? En el infierno. Y no para ahí, continúa. También fue dicho, cualquiera que me repudia, que repudia a su mujer, dele carta en el Antiguo Testamento. Y luego dice Jesús, pero yo os digo, Nuevo Testamento, que el que repudia a su mujer, a no ser por causa de fornicación, hace que ella adultere, y el que se casa con la repudiada, comete adulterio. Fíjese cómo estuvo el sermón. Si nosotros lo sentimos duro, si nosotros el mensaje está muy directo, ¿cómo pudo haber estado nuestro Señor Jesucristo en esa ocasión, el primer sermón del monte? Abunda esta situación en el mundo, pero, perdón por la palabra, lastimosamente está llegando al pueblo de Dios, a la iglesia. Que nosotros tengamos bastante cuidado. Y no nomás es para el hombre, es también para la hermana. Dios es amplio. Él quiere que vengas a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Él está presto para perdonar. Pero nosotros como cristianos sabemos de esta situación. Tal vez usted se acaba de convertir en Cristo, pero nosotros que algunos años ya tenemos en Cristo, tenemos que tener bastante cuidado. Dice ahí en el Sermón del Monte, estamos en el 7. En el 7 estamos hablando de guardarnos, estuvimos hablando de algunos asuntos que nuestro Señor Jesucristo estuvo hablando en cuanto al matrimonio, pero también nosotros entre el pueblo de Dios, también nosotros en el trabajo, también nosotros cuando estamos en el mundo, y no me estoy refiriendo que nos hayamos ido porque fuera necesario salir del mundo, pero yo os digo que a los que estamos ahí, tener bastante cuidado. Dice el 7.1, no juzguéis para que no seas juzgado, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgado, y con la medida con que medís, os serás medido. Tener bastante cuidado, ¿por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacarte la paja de tu ojo, y aquí la viga en tu propio ojo, en el ojo tuyo? Y luego dice una palabra más fuerte, hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del otro. Tener bastante cuidado, hermanos. Cuando nuestro Señor Jesucristo, cuando traían a la gente, lo estaban tentando en cualquier lugar que iban, encontraron a una mujer en pleno acto de adulterio. Y le dijeron, mire, Jesús, hemos encontrado a esta mujer en pleno acto. Dice la ley de Moisés que muera a pedradas. ¿Tú qué dices? Bueno, ¿y por qué no trajeron al otro? Porque dice la ley de allá en Deuteronomio, en Levíticos, que los dos tenían que, y ellos nomás trajeron a una. Nuestro Señor Jesucristo se inclinó a tierra y empezó a escribir, y se levantó y dijo, ¿dónde están los que te acusan? Se fueron, uno desde el menor hasta el mayor. Si ellos no te acusan, ni yo te acuso. Vete y no peques más. El apóstol Pablo también decía de esta manera, y vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no seas que tú también seas tentado. Seamos tentados. Nosotros, claro, no estoy diciendo que vamos a dejar que sea, nosotros sabemos y sabemos un poco de la palabra de Dios, no estoy diciendo eso, pero que sí sea con el mismo amor que nuestro Señor Jesucristo. Nosotros no somos nadie para juzgar. Nosotros vamos a ser juzgados también de la misma manera. Pero que tengamos bastante cuidado. Romanos capítulo 2, hablando de este asunto, de guardarnos, de cuidarnos unos a los otros.
Romanos capítulo 2, del 1 en adelante, dice la palabra de nuestro Dios de esta manera: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios es contra los que practican tales cosas, es según verdad. ¿Piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces lo mismo tú, que tú te escaparás del juicio de Dios? ¿Que tú te escaparás del juicio de Dios? Por eso es bien importante, queridos familia, hermanos y amigos, que nosotros nos consideremos, como dice Gálatas 6:1 en adelante, el apóstol Pablo, no sea que tú también seas tentado. Y esto es todo aquel que está cimentado en Cristo Jesús. En Cristo Jesús. Ese es el tema en esta tarde. Punto número 3. Nuestro Señor Jesucristo, en esa ocasión del Sermón del Monte, habla del reino para que nosotros vengamos a los pies de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese, 6:31 de Mateo, del Sermón del Monte. 6:31. No os afanéis pues diciendo: ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe de que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y luego dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Vendrán por añadidura. En una ocasión, ¿quién dice cuando pasaba nuestro Señor Jesucristo por la ciudad de Cesarea de Filipos? ¿Quién dice el hombre que es el Hijo del Hombre? Unos dicen que eres Elías, otros dicen que eres Jeremías, y otros dicen que eres uno de los profetas. Sí, está bien, pero ustedes, y sale Pedro y le dice, Simón hijo de Jonás, dice: tú eres el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Jonás, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo declaró ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y en ti voy a edificar mi iglesia. Todo, desde ese día, desde ese, porque eso lo habla en Mateo 16:18. Pero cuando nuestro hermano Pedro, el primer sermón del monte, toda esta doctrina y todo lo del Nuevo Testamento empieza a predicar. Y todo ese libro de los Hechos son palabras de hombres que se les llamó discípulos y después se les llamó apóstoles, y trae la misma doctrina de Cristo. Pero si aún yo vengo y doy otra doctrina que no es esta, dice la palabra de Dios que sea anatema. Que nosotros sigamos la palabra. Cuando la palabra del reino estuvo en Berea, porque esto de los de Berea era más noble que los de Tesalónica, porque los de Berea iban a los escritos para ver lo que el apóstol Pablo decía era verdad. Y por eso estamos nosotros bien seguros que estamos en el reino de nuestro Dios, que nuestro Señor Jesucristo la compró con su propia sangre. Efesios capítulo 5, versículo 25. Dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y yo les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Nuestro Señor Jesucristo en ese sermón del monte, no el que me diga Señor, Señor, entrará
en el cielo, en el reino. Porque nuestro Señor Jesucristo va a venir y va a venir por su reino, por su iglesia. Y cuando Él haya venido, entonces nosotros mismos vamos a ir con Él para vivir por una eternidad. Primera a los Corintios, capítulo 15, versículo 24. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículo 24, dice: luego el fin, hablando del reino, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia, porque precioso es el que reina hasta que haya puesto todos sus enemigos por estrado de sus pies. Dice el 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó bajo sus pies, y cuando dice todas las cosas han sido sujetadas a él, claramente se estatúa aquel que sujetó todas las cosas. Pero dice el 28. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. Hasta ahí va a llegar el reino. Hasta ahí queremos que cuando usted venga a los pies de nuestro Señor Jesucristo, vaya y esté en aquel lugar, en el cielo, porque está hablando cuando nuestro Señor Jesucristo venga y entregue el reino al Padre, y el mismo Hijo se va a sujetar al Padre, y todos vamos a estar con el Padre en el cielo. Pero es bien importante que usted venga al reino de nuestro Dios, y lo más importante, que esté cimentado en Cristo, que usted tenga la oportunidad de que vaya, y que yo también, y que Dios tenga todo, que tenga que soportar, que tenga que aguantar la tentación y tener amor unos con los otros, y que me guarde puro para cuando nuestro Señor Jesucristo, para que mis vestiduras blancas no estén sucias, pero que también permanezca en el reino, porque es necesario. Ya decía el apóstol Pablo: ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercana. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, por lo cual me está guardada la corona de justicia, la que me dará el Señor juez y justo. Y no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. Por eso en esta tarde les pedimos que si usted está dispuesto, quiere aprender de lo que es el Evangelio, de venir al reino, de estar en esto, de estar cimentado en Cristo, medítenlo y háganoslo saber. 702-265-8577. Rogelio Toscano, predicador de la Iglesia de Cristo. Vamos a cantar un himno de invitación.